pues lo lees tú. Buenas tardes, damos comienzo con el pleno extraordinario de hoy, 18 de febrero de 2026, a las 17 horas. Comenzamos con el primer punto del día, que es el sorteo de miembros de la mesa electoral de Ayllón para las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Para ello nos vamos a trasladar a la oficina de abajo para hacerlos. He visto que con fecha 20 de enero del 26, de enero del 26 se ha publicado en el BOCIL el decreto 1 del 26, 19 de enero, por el que se convocan las elecciones a Cortes de Castilla y León a celebrar el próximo 15 de marzo, y de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se procede a la designación por sorteo público entre las personas censadas. Según establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el presidente y los vocales de mesa única forman en el municipio. Considerando que en virtud de reiterados acuerdos de la Junta Electoral Central del año 2000 sobre el sorteo para la designación de los ciudadanos que han de formar parte de las mesas electorales, no es imprescindible el quórum legalmente establecido, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros presentes en el acto, acuerda proceder a realizar el sorteo. Se utiliza la plataforma IDACELEC, se sortea desde el ordenador del auxiliar en la planta de abajo. Hemos asistido la alcaldía, el concejal Javier Azuara y la secretaria, y ha salido según el sorteo. El presidente de mesa ha salido doña Sonia Castro Saquete. Doña Sonia Castro, son las 17:20 horas. Vale, hemos realizado el sorteo de la mesa electoral y ha salido como presidenta de mesa doña Sonia Castro Saquete. Como primer vocal, don Javier Olivares Gil, y como segundo vocal, Saúl Sánchez Esteban. En cuanto a los suplentes del presidente, don José María Matesas Sanz. El segundo suplente del presidente, don Julio Yáñez González Irún. El primer suplente del primer vocal, don Esteban Yáñez Redondo. El segundo suplente del primer vocal, doña Sofía Yáñez Moreno, y el primer suplente del segundo vocal, doña María Pilar Romano Barral, y por último el segundo suplente del segundo vocal, don Alberto Navasanz. ¿Puedo hablar? Bueno, vamos a comenzar con el siguiente punto. No, estamos nosotros. Sí, claro. Somos cuatro. Tres, el quórum están tres. 4 monos. Bueno, sí, pero somos suficientes para. Claro. Así que, perfecto. Pues continuamos con el siguiente punto del día. Expediente 136-2026, elaboración y aprobación del presupuesto 2026. He visto que, conforme dispone el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 112 y 22.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, le corresponde al Pleno la competencia para la aprobación de los presupuestos. Formado el presupuesto general de este Ayuntamiento, corresponde al ejercicio económico 2026, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18 del Real Decreto 500.990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39.1988, informado el expediente por Secretaría de Intervención. Conforme a lo dispuesto en los artículos 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por la Presidencia se somete a consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo relativa al expediente de aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Ayllón para el ejercicio 2026. Primero, aprobar inicialmente el expediente del presupuesto general del Ayuntamiento de Ayllón
para el ejercicio económico 2026, junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulo es el siguiente. El estado de gastos, gastos de personal, 1.375.195, perdón, repito bien que lo he dicho mal, gastos de personal 1.375.195 euros, dos gastos en bienes corrientes y servicios 896.870 euros, gastos financieros 1.700 euros, transferencias corrientes 21.000 euros, fondo de contingencia y otros imprevistos no hay, inversiones reales 671.195 euros, transferencias de capital y activos financieros no existen, pasivos financieros 58.100 euros, total gastos 3.024.060 euros. En el estado de ingresos, impuestos directos 644.500 euros, impuestos indirectos 59.000 euros, tasas, precios públicos y otros ingresos 1.176.400 euros, transferencias corrientes 449.500, ingresos patrimoniales 181.010 euros, enajenación de inversiones reales 215.000 euros, transferencias de capital 188.200 euros, activos financieros no existen, pasivos financieros 110.800 euros. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. Tercero, exponer al público el presupuesto general para el ejercicio 2026, las bases de ejecución y plantilla de personal aprobados por plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y tablón de anuncios del Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados, que podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. Cuarto, el expediente se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de disposición no se hubieran presentado reclamaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debiendo cumplirse el trámite de su publicación, resumido por capítulos, junto con la plantilla de personal, así como relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial a indemnizaciones y asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 y 2 de abril 169.3 del citado Real Decreto Legislativo. Quinto, remitir copia a la Administración del Estado, así como el órgano competente de la comunidad autónoma. No sé si desean realizar alguna pregunta, ¿no? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Yo lo hago. Vale, pues ya está. No, una pregunta. ¿Por qué cuando lee todo esto los de no podrán terminar resuelvo? Y es que todo este rollo que leemos, yo creo que no es necesario, ¿se entiende? Bueno, pero también como se queda grabado para que la cuando gente... alguien va a recoger el pleno, todo esto ya se lo ha leído, ¿no? Pero tú estás hablando de el resto de concejales, pero esto al final es para los vecinos y los vecinos también lo están escuchando. Los vecinos tienen... Bueno, los vecinos... La experiencia que yo tengo... Te estoy hablando de experiencia mía, sí, de la Diputación, sí, no se leía absolutamente nada. Y fíjate que hay vecinos allí. Bueno, pues... se leía el resuelvo, me parece, o el resumen, el final. Sí, sí, y de hecho yo alguna vez a Rosalía le he dicho que, por ejemplo, claro, como pones a veces a lo largo pones la motivación, y a veces en la motivación vienen parámetros como descripciones que luego cargas que otra vez en el resuelvo, pues yo siempre digo, bueno, ya lo he leído, los mismos datos, a ver, se puede simplificar o leer el resuelvo, eso cada administración lo hace de una manera distinta, o sea, yo, por ejemplo, en el consorcio sí que lo leen, pero bueno, sí, a mí no me parece mal tampoco la propuesta. Vale. Yo más que nada porque luego sí que hay vecinos que efectivamente sí que ven. Sí, pero si los vecinos no se van a enterar de nada de eso. Bueno, nunca se sabe. Continuamos con el siguiente punto. 3, aprobado. El expediente 202-2026, anualidad 2026, actualización del precio público por la prestación del servicio de residencia de ancianos. La propuesta de acuerdo de doña Rosalía María Martín Pérez, en calidad de alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Illón, provincia de Segovia, incoado con 11 de febrero de 2026, expediente para proceder a la actualización del precio público por la prestación del servicio de residencia de ancianos antiespíritu a partir de la publicación en el BOE número 31 de fecha 4 de febrero de 2026, el Real Decreto Ley 3/2026 de 3 de febrero para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de seguridad social.
visto que ha sido confeccionado informe técnico jurídico comprendiendo el estudio económico de los costes imputables al servicio y la previsión de recaudación para su cobertura, habiendo sido el expediente informado por Secretaría de Intervención al respecto de su viabilidad y legalidad con la normativa que resulta de aplicación, visto que mediante providencia de alcaldía, teniendo en cuenta el carácter y naturaleza asistencial del servicio que se presta, que ha propuesto actualizar el precio público por la prestación del servicio de residencia de ancianos para el ejercicio 2026, contemplando el incremento del 2,7% sobre las tarifas vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Decreto Legislativo 2004 y 2005, que atribuye al Pleno de la Corporación la modificación en la imposición de los precios públicos. Se somete a la consideración del Pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar la actualización del precio público por la prestación del servicio en la residencia de ancianos Santi Espíritu para el ejercicio 2026, consistente en un incremento de 2,7% sobre las tarifas vigentes. Los precios actualizados son: residente válido en habitación doble 1.171,5 céntimos, en habitación individual 1.350,81 euros. El residente asistido grado A en habitación doble 1.172,82 y en habitación individual 1.352,99. El residente asistido grado B en habitación doble 1.634,58 y en habitación individual 1.875,98, y el asistido grado C en habitación doble 1.724,47 y en habitación individual 1.965,87. Segundo, conforme a lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicar el presente acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal en el Boletín Oficial de la provincia a efectos de su general conocimiento. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este ayuntamiento. Muy bien, pues si no tienen ninguna consulta, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? El objetivo de la subida es el IPC. Se ha subido de manera equilibrada para no tener que subir. Si dejamos de subir cada año un poquito, nos puede pasar como hace aquellos años que teníamos que subir un 8% de golpe para que pudiera haber un equilibrio. Bueno, continuamos. Siguiente punto del día. El expediente 224/2026, la rectificación de la inscripción del inventario de bienes municipal. Según la resolución de alcaldía 19/224 del 29 de mayo de 2019, por la que se resuelve, previa tramitación del preceptivo expediente, la adquisición por mutuo acuerdo de la finca 5006 del polígono 6 de Aillón al precio de 2.489,60 euros por doña María Dolores Hernando González, concluyendo el expediente de expropiación iniciado para la adquisición de la mencionada finca necesaria para la ejecución de las obras de restauración de los lienzos de origen hispano-musulmán del recinto fortificado de Aillón, Los Paredones. Consta formalización de la adquisición mediante escritura pública, notaria de fecha 4 de julio de 2019, el protocolo 371/2019 de la notaría de Riaza, no inscrita en el registro de la propiedad. Disculparme. Consta igualmente certificación catastral actual de la finca descrita de titularidad del Ayuntamiento de Aillón. Se ha constatado que no figura inscrita en el inventario de bienes municipal. En consecuencia, al tener título inscribible por resolución de la Presidencia, se aprueba el alta en el inventario de bienes de la finca siguiente, ordenando su rectificación. Finca urbana de Manial, sita en el polígono 6, parcela 5006 de Aillón. El nombre de la finca son Los Acejos, la naturaleza rústica. Está situada en el polígono 6, parcela 5006 de Aillón. Los linderos constan en el expediente, la superficie 3.112 metros cuadrados, la valoración 2.489,60 euros. Naturaleza del dominio es de Manial, la construcción, la parcela se encuentra libre de edificaciones. Título de propiedad, escritura pública 371/2019, notaría de Riaza. Inscripción registral no consta inscripción registral. Visto que se debe proceder a tramitar expediente de rectificación puntual del inventario de bienes de la parcela adquirida, considerando el informe de Secretaría de Intervención obrante en el expediente y la competencia del Pleno para acordar la aprobación del inventario de bienes ya formado, su rectificación y comprobación
El artículo 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la rectificación del inventario de bienes motivada por el alta de la parcela anteriormente descrita. Y segundo, dar traslado al registro de la propiedad en cumplimiento del artículo 36.1, que dispone las entidades locales deberán inscribir en el registro de la propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales de acuerdo con la legislación hipotecaria a efectos de continuar con la tramitación de su inscripción. Bueno, entiendo que no tiene ninguna consulta, así que pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Perfecto, pues nada, como es un pleno extraordinario, no hay más puntos del día y no se pueden tratar otros temas, así que damos por finalizado el pleno. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta el próximo.